Nada más y muchas gracias. Gracias, Grupo Parlamentario Aragonés. Señora Zapater, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, una sección, la 16, que deja mucho que desear y que, como se está viendo en todas las demás secciones, pues este gobierno no le ha parecido bien el aceptar las enmiendas del resto de los grupos. Yo, viendo a la señora Soria todo el rato derecha e izquierda, me venía la canción de la Yenka, ¿no? Yo creo que al final hay enmiendas que no son ni de derechas ni de izquierdas. Y de hecho yo creo que en sanidad concretamente serán unas cuantas que hemos presentado muchos de los grupos la misma enmienda. ¿Y por qué a Podemos sí le apoya y al resto no? La misma enmienda. ¿Qué le vamos a dar? ¿Postureo o imagen? Que al final yo creo que perdemos un poco el norte, ¿no? Yo creo que no consiste... El Centro de Salud de Valderrobres lo han presentado 3 grupos. La ley de memoria digna lo hemos presentado otros cuantos. Yo creo que al final esa política un poco antigua, ¿no? De no el bien común, sino lo que nos apetece. Por eso digo que eso de la izquierda a la derecha, yo creo que si le preguntamos al consejero, al señor Celaya, da igual que la enmienda la presente Podemos o que la presente el Partido Aragonés, si lo importante entiendo que tiene que ser el beneficio de Aragón. Pero no sé, yo creo que nos hemos quedado un poco con ese mal sabor de boca, porque tampoco me ha gustado, señora Soria, cuando ha dicho, ya le dije, señor Guerrero, que no trabajara tanto. No, aquí en este Parlamento cada uno decide lo que trabaja y cuándo trabaja, porque yo creo que para eso nos han elegido los ciudadanos, para trabajar y esforzarnos porque los presupuestos sean mejores. Creo que es una falta de respeto y, como digo, cada grupo decidirá lo que quiere trabajar. Este grupo, desde luego, el Grupo Parlamentario Aragonés, somos 6, pero hemos trabajado mucho más que otros grupos de esta Cámara, aunque luego no haya servido, pero desde luego por sus hechos les conoceréis. Ya no el presupuesto del 18, señor Celaya, ya que lo tenemos aquí para poderle hablar. Ya el del 17. Se han dejado 10 millones por ahí sin gastar, como si le sobraran los millones, ¿no? Y luego nos encontramos con que, por ejemplo, las infraestructuras sanitarias se han dejado de gastar un 30%. Yo creo que un presupuesto, desde luego, marca las líneas hacia donde quiere ir un gobierno, pero este presupuesto no cumple para nada las expectativas del Partido Aragonés, y menos en sanidad. Como le digo, muchas de las enmiendas que hemos presentado, que hemos compartido con muchos grupos, porque al final pasa como con las carreteras, no porque las pida el PAR, como alguna vez han dicho que si es por el alcalde de no sé qué, no, porque existe un plan de carreteras y la carretera está mal, sea para el Partido Aragonés, para la derecha, para la izquierda, para el centro. Al final una carretera está en mal estado y sea el partido que la presente. Entonces, concretamente, las 49 enmiendas que hemos presentado el Partido Aragonés, nos da igual que los méritos se les lleve usted a hablar de la telemedicina, de los consultorios médicos, que nosotros llevamos hablando desde que entramos en este gobierno, nos parece muy bien, pero desde luego, como decía la señora Susín, 1 millón de euros no tenemos ni para empezar. Veremos las migajas que les da a los ayuntamientos para poder arreglar cómo están los consultorios. Más enmiendas que hemos presentado, pues como le digo, pues muchas. Difusiones de programas de prevención, que no creo que, de bucodental, de cáncer de colon, de recto, reducción de listas de espera, un centro médico de especialidades en el Actur, el proyecto. Ya no pedimos el centro porque ya vemos que la inversión y el gobierno PSOE-Chunta no es lo que más les gusta. La investigación sanitaria, tendremos una sanidad muy buena, la tenemos en España, la tenemos en Aragón, pero desde luego si no investigamos el papel de la bioregión, para nosotros será importante. Aumentar la partida ortoprotésica con el mismo importe que Podemos, a ellos sí se han aprobado, a nosotros no. Al final lo que queremos es que haya más partida para esa partida. Yo pienso que se podría haber transaccionado si realmente el Gobierno hubiera querido. Y hubiera querido sacar el máximo apoyo de esta Cámara, y hemos visto que realmente, si los números le salen, los demás les dan un poco igual. Un plan de apoyos a niños y familias de prematuros. Fíjese qué cosas, eso de transparencia, luces y taquígrafos, que hubo Podemos 4 enmiendas del Partido Aragonés que apoyó. 4 enmiendas del Partido Aragonés. Y luego en el debate posterior, pues bueno, alguno le debió pegar un estirón de orejas y dijo, no, que no puedes apoyar estas enmiendas del Partido Aragonés. Un plan de apoyo a niños y familias de prematuros. Si eso es de derechas o de izquierdas, desde luego nos quedamos así. Como digo, 4 enmiendas que al principio sí apoyó el grupo de Podemos y por lo tanto salían, y los números salían, y que finalmente no han salido. Pues bueno, al final no son enmiendas del PAR para el PAR, sino para los aragoneses. Un aumento de partida de vehículos para inválidos ha planteado Podemos. La palabra inválidos me suena tan rancia
palabra inválidos, un grupo tan progresista, ¿no? Yo creo que podemos hablar de discapacitados, no de inválidos. Hasta en eso yo creo que nos tomamos en serio esto. Una unidad de salud mental infanto-juvenil en Calatayud, una ley de muerte digna, que decía una ley que Podemos quería poner en marcha la ley, que no existe. Bueno, pues yo creo que esas migajas que realmente en sanidad sí le han dado a Podemos, de un presupuesto de 2.000 millones, se dice pronto, han modificado un 0,3 Podemos. Si con eso creen que en sanidad se sienten satisfechos, desde luego nosotros no. Presupuestaron inicialmente 12 millones y luego se han conformado con 6. Pues si 6 millones han sido menos de los que le han sobrado a este Ejecutivo en el presupuesto del 17. El 17 le han sobrado 10, por lo tanto le han dado 6 por si le sobran. Luego, pues bueno, pues mucho postureo, como digo, había el tema del plan de alta tecnología, del que tanto se ha ido sacando pecho, de esos 21 millones que se presupuestaron en el 17, que luego los han dejado en 2 y le han pasado los 14 a Mancio Ortega, de los que se han gastado 5. Por lo tanto, yo al final acabo por no entender nada. Millones que no se gastan, servicios que no se dan y que, desde luego, quizá yo empiezo a entender, señor Zelaya, por qué usted no está apostando por las infraestructuras sanitarias. Porque tengo la sensación de que, como sabe que los hospitales y los centros de salud se le van a quedar vacíos, pues yo creo que al final lo que está diciendo es, pues ¿para qué los voy a hacer si realmente luego al final se van a quedar vacíos? Los incentivos médicos. La enmienda, curiosamente, de Podemos, la única enmienda de sanidad que ha retirado, que es el pago de la categoría profesional del personal sanitario. Yo creo que difícilmente se puede entender que eso sea una apuesta por la sanidad. Como le digo, yo creo que se asienta la población en el territorio y en el ámbito de la sanidad, desde luego, nos vamos a encontrar con que nos falta personal sanitario. Y este Gobierno no está haciendo medidas ni ha aceptado las enmiendas que hemos planteado otros grupos para que eso sea así. Por lo tanto, yo creo que estos presupuestos no nos gustan. Lógicamente, si encima no nos aprueban ninguna enmienda, todavía más, pero yo creo que lo que nos deja claro es que solo les importan las cuentas y al final son todo cuentos. Nada más y muchas gracias.